Bienvenidos a Remán Crítica, el lugar donde el cine cobra vida a través de opiniones honestas, análisis profundos y una pasión auténtica por las películas. Hoy tenemos un episodio muy interesante, porque vamos a hablar de una película que intentó revivir un clásico del cine con una nueva visión moderna, La Momia, 2017. Esta película no solo nos trae acción, aventura y elementos sobrenaturales, sino que también representa el inicio de un ambicioso universo cinematográfico lleno de monstruos icónicos. Con una gran estrella de Hollywood al frente, efectos visuales impresionantes y una historia que mezcla mitología antigua con escenarios actuales, La Momia prometía ser una experiencia épica. Pero, ¿realmente logró cumplir con esas expectativas? En este video de Remán Crítica, vamos a analizar todo, desde la actuación de los protagonistas, la historia, los efectos especiales, hasta los puntos fuertes y débiles que hicieron que esta película generara opiniones tan divididas entre el público y la crítica. No solo veremos lo bueno, sino también aquello que pudo haberse hecho mejor. Así que si te gustan las películas de acción con un toque oscuro, las historias de maldiciones antiguas, o simplemente quieres saber si esta película vale tu tiempo, quédate hasta el final. Porque aquí, en Remán Crítica, no solo vemos películas, las entendemos. Vamos a empezar. La película La Momia, 2017, es una reinterpretación moderna del clásico mito egipcio, combinando elementos de acción, aventura, terror y fantasía. La historia comienza en el antiguo Egipto, donde conocemos a la princesa Amanet, una heredera legítima al trono, que ve su destino arrebatado cuando nace un heredero varón. Consumida por la ambición y el resentimiento, Amanet hace un pacto oscuro con el dios Set, entregando su alma a cambio de poder. Como parte del ritual, asesina a su propia familia, pero antes de completar su transformación en una entidad sobrenatural, es capturada por los sacerdotes egipcios. Como castigo, es momificada viva y enterrada en un sarcófago especialmente diseñado para mantener su maldad contenida por toda la eternidad. Siglos después, en el presente, la historia se traslada a una zona de guerra en Irak, donde el soldado estadounidense Nick Morton y su compañero Chris Bale se dedican no solo a cumplir misiones militares, sino también a saquear antigüedades para venderlas en el mercado negro. Durante una misión, descubren accidentalmente una tumba oculta bajo la arena. Lo que inicialmente parece un hallazgo arqueológico valioso, pronto revela ser algo mucho más peligroso. La tumba pertenece a la antigua princesa Ahmanet, cuyo sarcófago ha permanecido oculto durante miles de años. Una arqueóloga británica, Jenny Halsey, llega al lugar al enterarse del descubrimiento. Ella reconoce la importancia histórica y sobrenatural del hallazgo y decide trasladar el sarcófago a Londres para estudiarlo más a fondo. A pesar de algunas señales inquietantes, el equipo decide proceder con el traslado. Nick, motivado por la codicia y la curiosidad, ignora las advertencias y participa en la apertura de la tumba. Mientras el sarcófago es transportado en un avión militar, comienzan a ocurrir fenómenos extraños. Una plaga de aves ataca la aeronave, provocando un accidente catastrófico. Antes del impacto, Nick logra colocar a Jenny en un paracaídas, salvándole la vida, pero aparentemente pierde la suya en el accidente. Sin embargo, contra toda lógica, Nick despierta horas después en una morgue en Inglaterra, completamente ileso. Este suceso marca el inicio de una serie de eventos inexplicables que lo vinculan directamente con Amanet. Pronto se revela que Amanet ha sido liberada tras el accidente. Su poder crece a medida que absorbe la vida de sus víctimas, transformándolas en criaturas bajo su control. Su objetivo es claro: completar el ritual que fue interrumpido en la antigüedad. Para ello, necesita un recipiente humano en el cual transferir el poder del dios Set, y ha elegido a Nick como su candidato. Nick comienza a experimentar visiones y alucinaciones, incluyendo apariciones de su amigo fallecido Chris, quien actúa como una especie de mensajero de la maldición. A través de estas visiones, se hace evidente que Nick ha sido marcado por Amanet y que su destino está ligado al de la princesa. En paralelo, entra en escena el Dr. Henry Jekyll, líder de una organización secreta llamada Prodigium, dedicada a estudiar y contener amenazas sobrenaturales. Jekyll captura a Nick y lo lleva a sus instalaciones en Londres, donde le explica la naturaleza de la maldición y el peligro que representa a Amanet. Según Jekyll, Nick está destinado a convertirse en el recipiente del dios Set, lo que desencadenaría una catástrofe global. Mientras tanto, Amanet continúa su camino de destrucción,
dejando un rastro de muerte y caos en Londres. Utiliza sus poderes para manipular la arena, invocar tormentas y controlar a los muertos. Su presencia convierte la ciudad en un escenario apocalíptico. Nick, dividido entre su instinto de supervivencia y un creciente sentido de responsabilidad, intenta resistir la influencia de Amanet. A pesar de su carácter egoísta inicial, comienza a mostrar signos de evolución moral, especialmente en su relación con Jenny. Ella representa una conexión con su humanidad y se convierte en su principal apoyo en medio del caos. El Dr. Jekyll, por su parte, tiene sus propios conflictos internos, ya que también lucha con su alter ego, Mr. Hyde, una manifestación violenta y descontrolada de su personalidad. Este detalle añade una capa adicional a la narrativa, conectando la historia con un universo más amplio de monstruos clásicos. A medida que la situación empeora, Amanet logra capturar a Jenny y la utiliza como parte de su plan para manipular a Nick. En un enfrentamiento final en las calles de Londres, la princesa intenta convencer a Nick de aceptar su destino y completar el ritual. Le ofrece poder ilimitado y la posibilidad de trascender la mortalidad. En un giro crucial, Nick toma una decisión inesperada. En lugar de someterse completamente a Amanet, decide tomar el control del ritual por su cuenta. Se apuñala con la daga ritual, pero en lugar de convertirse en un sirviente del mal, utiliza el poder del dios Set para derrotar a Amanet. Sin embargo, este acto tiene consecuencias. Nick se transforma en una entidad con habilidades sobrenaturales, similar a aquello que Amanet quería crear, pero con su voluntad intacta. Tras la derrota de Amanet, Jenny sobrevive, pero Nick desaparece, ahora convertido en algo más que humano. En la escena final, se le ve viajando por el desierto junto al cuerpo resucitado de Chris, sugiriendo que ha adquirido el poder de devolver la vida, aunque a un costo desconocido. La película concluye dejando abierta la posibilidad de futuras historias, insinuando que el mundo está lleno de amenazas sobrenaturales y que figuras como Nick podrían convertirse tanto en héroes como en peligros. En esencia, La Momia, 2017, es una historia sobre ambición, redención y el enfrentamiento entre el bien y el mal dentro de uno mismo. A través de su protagonista, la película explora cómo una persona aparentemente egoísta puede cambiar cuando se enfrenta a decisiones que afectan no solo su vida, sino el destino del mundo. También plantea preguntas sobre el poder, la inmortalidad y el precio que uno está dispuesto a pagar por ellos. Aunque la película incorpora elementos de terror, su enfoque principal está en la acción y la construcción de un universo compartido de criaturas míticas. La figura de Amanet representa una versión moderna de la momia, no solo como un monstruo, sino como un personaje trágico, cuya historia está marcada por la traición, la ambición y el deseo de recuperar lo que le fue arrebatado. En resumen, la trama se desarrolla como una mezcla de aventura arqueológica, thriller sobrenatural y drama personal, donde los personajes deben enfrentarse tanto a fuerzas externas como a sus propios demonios internos. La historia avanza desde un descubrimiento accidental hasta una confrontación épica, culminando en una transformación que redefine al protagonista y deja abierta la puerta a nuevas historias en un mundo lleno de misterio y oscuridad. La película La Momia, 2017, cuenta con un elenco destacado que combina estrellas reconocidas de Hollywood con actores de gran trayectoria internacional. Cada uno de ellos aporta profundidad a sus personajes y contribuye a construir el tono de acción, misterio y terror que define la historia. A continuación se detalla el reparto principal y el trabajo que realizan dentro de la película. La coprotagonista es Annabelle Wallis, quien da vida a Jenny Halsey, una arqueóloga inteligente y decidida. Su personaje representa el conocimiento histórico y la racionalidad frente a lo sobrenatural. Wallis aporta una presencia equilibrada, funcionando como contraparte de Nick. Su trabajo consiste en guiar la narrativa desde el punto de vista académico, explicando el trasfondo de la princesa Amanet y la maldición. Además, su personaje también aporta una dimensión emocional, ya que desarrolla una relación con Nick que influye en sus decisiones finales. Uno de los personajes más impactantes es la antagonista interpretada por Sofía Boutella, quien encarna a la princesa Amanet. Boutella realiza un trabajo físico y expresivo notable, ya que su personaje requiere transmitir amenaza, poder y sufrimiento. Su formación como bailarina le permite dotar al personaje de movimientos elegantes, pero inquietantes. Amanet no es solo una villana,
sino una figura trágica impulsada por la ambición y la injusticia que sufrió. La actriz logra mostrar tanto la ferocidad como la vulnerabilidad del personaje, especialmente en escenas donde intenta manipular a Nick para cumplir su objetivo. Otro papel fundamental es el de Russell Crowe, quien interpreta al Dr. Henry Jekyll. Crowe aporta autoridad y misterio al personaje, que actúa como líder de una organización secreta dedicada a estudiar lo sobrenatural. Su actuación es particularmente interesante porque también representa a Mr. Hyde, el lado oscuro de Jekyll. Esto le permite mostrar dos facetas completamente distintas, una controlada y racional, y otra violenta e impredecible. Su trabajo añade profundidad al universo de la película, sugiriendo la existencia de otros monstruos clásicos. Courtney B. Vance interpreta al coronel Greenway, una figura de autoridad dentro del ámbito militar. Aunque su aparición es breve, su papel establece el contexto inicial de la historia y la misión en Irak. Vance aporta seriedad y credibilidad a la narrativa, representando la estructura militar que contrasta con las acciones más independientes de Nick. Javier Botet, conocido por interpretar criaturas en películas de terror, participa como una de las entidades sobrenaturales bajo el control de Amanet. Su físico particular y su capacidad para realizar movimientos inquietantes lo convierten en un elemento perfecto para este tipo de papeles. Aunque su personaje no tiene un desarrollo extenso en términos de diálogo, su presencia visual contribuye significativamente a la atmósfera de terror. El elenco también incluye a Rhys Kempton, quien interpreta a Malik, un personaje que interactúa con Nick en el contexto militar. Su participación ayuda a establecer el entorno inicial y aporta dinamismo a las primeras escenas de acción. Además, Neil Maskell forma parte del equipo de Prodigium, la organización liderada por Jekyll. Su personaje contribuye a mostrar el funcionamiento interno de esta entidad secreta y su enfoque científico frente a lo sobrenatural. En conjunto, el reparto de La Momia, 2017, logra construir un equilibrio entre acción, emoción y misterio. Cada actor desempeña un papel específico dentro de la narrativa, desde el héroe en evolución hasta la villana trágica, pasando por figuras de apoyo que enriquecen la historia. El trabajo colectivo del elenco permite que la película funcione no solo como una historia de aventuras, sino también como una exploración de personajes enfrentados a fuerzas que van más allá de la comprensión humana. El desempeño de los actores también se apoya en la dirección y en los efectos visuales, pero es su capacidad interpretativa la que da vida a los personajes. Desde las escenas más íntimas hasta los momentos de gran espectáculo, el elenco mantiene la coherencia emocional de la historia. Esto es especialmente importante en una película que combina múltiples géneros, ya que requiere que los actores se adapten a cambios de tono sin perder credibilidad. En definitiva, el reparto de La Momia, 2017, destaca por su diversidad y por la experiencia de sus integrantes. Actores consagrados como Tom Cruise y Russell Crowe se combinan con talentos emergentes y especialistas en el género, creando una mezcla que aporta dinamismo a la película. Su trabajo conjunto es fundamental para dar forma a una historia que busca reinventar un mito clásico para una audiencia moderna. La película La Momia, 2017, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alex Kurtzman, representa un intento ambicioso de reinventar un clásico del cine de aventuras y terror. Esta versión moderna se aleja considerablemente de las adaptaciones anteriores, especialmente de la popular trilogía protagonizada por Brendan Fraser, apostando por un enfoque más oscuro y por la construcción de un universo cinematográfico compartido de monstruos. Sin embargo, el resultado final ha generado opiniones divididas entre el público y la crítica. Uno de los aspectos más destacados de la película es su apuesta por el espectáculo visual. Desde las primeras escenas, la producción deja claro que busca impresionar con secuencias de acción elaboradas, efectos especiales y una atmósfera cargada de tensión. El accidente del avión, por ejemplo, es una de las escenas más comentadas, no solo por su ejecución técnica, sino también por el realismo logrado gracias al compromiso de Tom Cruise, quien participó activamente en su realización. Este tipo de momentos demuestran que la película tiene un alto nivel de producción y que, en términos de entretenimiento visual, cumple con lo esperado de un blockbuster moderno. Sin embargo, uno de los principales problemas de La Momia, 2017, radica en su identidad narrativa. La película intenta combinar varios géneros: acción, terror, aventura, fantasía e incluso comedia. Esta mezcla, en lugar de enriquecer la historia,
a veces la hace sentir inconsistente. Hay momentos en los que el tono cambia de manera abrupta, pasando de escenas de humor ligero a situaciones de terror más oscuro, sin una transición clara. Esto puede dificultar que el espectador se sumerja completamente en la historia, ya que no siempre queda claro qué tipo de experiencia se está intentando ofrecer. La actuación de Tom Cruise es, como suele ser habitual, sólida en términos de presencia y energía. Su personaje, Nick Morton, es carismático y aporta cierto dinamismo a la trama. Sin embargo, el desarrollo del personaje no es del todo satisfactorio. Aunque hay una intención clara de mostrar una evolución desde un individuo egoísta hacia alguien más heroico, este cambio no siempre se siente completamente natural. En algunos momentos, parece que la transformación ocurre más por necesidad del guión que por un desarrollo orgánico. Por otro lado, Sofía Boutella ofrece una interpretación interesante como la princesa Amanette. Su personaje es uno de los elementos más atractivos de la película, ya que combina la figura clásica del monstruo con una historia trágica. Amanette no es simplemente una villana, es un personaje motivado por la ambición y el resentimiento, lo que añade cierta profundidad emocional. Boutella logra transmitir tanto la amenaza como la vulnerabilidad del personaje, aunque el guión no siempre le da el espacio necesario para desarrollar completamente su historia. La participación de Russell Crowe como el Dr. Henry Jekyll también es relevante, especialmente porque introduce la idea de un universo compartido de monstruos. Su personaje actúa como un puente hacia futuras historias, lo que evidencia que la película no solo busca contar una historia independiente, sino también sentar las bases para una franquicia más amplia. Sin embargo, esta intención de construir un universo puede percibirse como forzada, ya que en algunos momentos parece que la película está más preocupada por establecer futuras entregas que por desarrollar su propia narrativa. Otro punto a considerar es el guión. La historia tiene una premisa interesante, pero su ejecución deja algunos cabos sueltos y decisiones cuestionables. Hay escenas que parecen diseñadas únicamente para avanzar la trama sin una lógica clara, y algunos diálogos resultan poco memorables. Además, la relación entre los personajes principales, especialmente entre Nick y Jenny, interpretada por Annabelle Wallis, no siempre logra generar la conexión emocional que la película intenta transmitir. En cuanto al apartado de terror, la película adopta un enfoque más visual que psicológico. Aunque hay momentos que buscan generar miedo, estos se apoyan principalmente en efectos especiales y en la presencia imponente de la momia, en lugar de construir una atmósfera verdaderamente inquietante. Esto puede decepcionar a los espectadores que esperan una experiencia más cercana al horror clásico. A pesar de sus fallos, La Momia, 2017, no es una película completamente fallida. Tiene elementos que pueden resultar entretenidos, especialmente para quienes disfrutan del cine de acción con componentes sobrenaturales. Su ritmo es relativamente ágil, y aunque la historia no siempre es coherente, logra mantener el interés en varios momentos. Además, la ambientación y el diseño visual de La Momia son aspectos que merecen reconocimiento. La comparación con versiones anteriores es inevitable. Mientras que las películas protagonizadas por Brendan Fraser se caracterizaban por un tono más aventurero y ligero, esta versión intenta ser más seria y oscura. Este cambio de enfoque puede no ser del agrado de todos, especialmente de aquellos que esperaban una experiencia similar a la de las entregas anteriores. Entonces, ¿vale la pena ver La Momia, 2017? La respuesta depende en gran medida de las expectativas del espectador. Si se busca una película con una historia profunda y bien desarrollada, es posible que ésta no cumpla completamente con esas expectativas. Sin embargo, si el objetivo es disfrutar de una experiencia visual con acción, efectos especiales y un toque de mitología, la película puede resultar entretenida. En términos generales, se puede decir que La Momia, 2017, es una película que funciona mejor como entretenimiento ligero que como una obra memorable. Tiene momentos destacables, pero también presenta debilidades significativas en su narrativa y desarrollo de personajes. No es una película imprescindible, pero tampoco es una pérdida total de tiempo. En conclusión, La Momia, 2017, es una apuesta ambiciosa que no logra alcanzar todo su potencial. Su intento de reinventar un clásico y de iniciar un universo cinematográfico es interesante, pero su ejecución deja aspectos por mejorar. Aún así, puede ser una opción válida para quienes buscan una película de acción con elementos sobrenaturales y no tienen expectativas demasiado altas en cuanto a la profundidad de la historia. La película,
La momia, 2017, destaca por su fuerte dependencia de los efectos visuales, VFX, y el uso extensivo de imágenes generadas por computadora, CGI, elementos que juegan un papel fundamental en la construcción de su mundo sobrenatural. Bajo la dirección de Alex Kurtzman, la producción apostó por un enfoque moderno que combina técnicas tradicionales con herramientas digitales avanzadas para crear una experiencia visual impactante. Uno de los aspectos más llamativos del trabajo de VFX en la película es la creación del personaje de la princesa Amanette, interpretada por Sofía Boutella. Su transformación de una figura humana a una entidad sobrenatural requirió una compleja combinación de maquillaje práctico y CGI. En muchas escenas, el equipo utilizó prótesis físicas para mantener una sensación tangible, pero estas fueron complementadas digitalmente para añadir detalles como grietas en la piel, ojos sobrenaturales y movimientos antinaturales. Este enfoque híbrido permitió que el personaje se sintiera más realista, evitando el efecto artificial que a veces producen los personajes completamente digitales. El movimiento de Amanette es otro ejemplo clave del uso sofisticado del CGI. Gracias a la formación de Boutella como bailarina, sus movimientos fueron capturados y luego amplificados digitalmente para crear una sensación inquietante. Los animadores añadieron extensiones imposibles en las articulaciones, deformaciones sutiles y transiciones fluidas que refuerzan su naturaleza no humana. Este tipo de manipulación digital es fundamental para transmitir la idea de que el personaje no pertenece al mundo de los vivos. Otro elemento importante es la recreación del antiguo Egipto. Las escenas iniciales, que muestran el pasado de Amanette, fueron realizadas mediante una combinación de escenarios físicos y entornos generados por computadora. Los templos, palacios y paisajes desérticos fueron ampliados digitalmente para dar una sensación de escala épica. El uso de CGI permitió recrear estructuras monumentales y detalles arquitectónicos complejos que serían difíciles o costosos de construir físicamente. En el presente, la película también hace un uso intensivo de los efectos visuales para transformar entornos modernos en escenarios de caos sobrenatural. La ciudad de Londres, por ejemplo, es alterada digitalmente en varias secuencias. Uno de los momentos más destacados es cuando Ahmanet desata una tormenta que afecta a la ciudad. En esta escena, el CGI se utiliza para manipular elementos como el viento, el polvo, los escombros y la iluminación, creando una atmósfera apocalíptica. La integración de estos efectos con imágenes reales es clave para mantener la credibilidad visual. La escena del accidente aéreo es otro ejemplo notable del uso de VFX. En esta secuencia, protagonizada por Tom Cruise, se combinan efectos prácticos con CGI para crear una sensación de ingravidez y caos. Aunque parte de la escena fue filmada en condiciones reales de gravedad cero, el CGI se utilizó para ampliar el entorno, añadir elementos destructivos y garantizar la seguridad visual de la secuencia. El resultado es una escena dinámica que destaca por su realismo y tensión. El diseño de las criaturas controladas por Amanette también depende en gran medida del CGI. Los cadáveres reanimados y las entidades sobrenaturales presentan movimientos y características que serían imposibles de lograr únicamente con actores y maquillaje. Los efectos digitales permiten deformar sus cuerpos, alterar sus proporciones y sincronizar sus movimientos de manera precisa. Este tipo de efectos contribuye a crear una sensación de amenaza constante y a reforzar el tono de terror de la película. Además, el uso de CGI es esencial para representar los poderes de Amanette. Su capacidad para controlar la arena, invocar tormentas y manipular objetos a distancia se logra mediante simulaciones digitales complejas. Estas simulaciones requieren cálculos avanzados para replicar el comportamiento de partículas como el polvo y la arena. El resultado es un efecto visual que parece natural, pero que en realidad es producto de un trabajo técnico muy detallado. El personaje del Dr. Henry Jekyll, interpretado por Russell Crowe, también involucra efectos visuales, especialmente en su transformación en Mr. Hyde. Esta metamorfosis combina actuación, maquillaje y CGI para crear un cambio físico convincente. Los efectos digitales se utilizan para alterar la estructura facial, aumentar la masa muscular y añadir detalles que refuerzan la dualidad del personaje. Este tipo de transformación es un ejemplo clásico del uso de CGI en el cine moderno, donde la tecnología permite mostrar cambios imposibles en tiempo real. El trabajo de iluminación digital es otro aspecto importante de los VFX en la película.
Muchas escenas utilizan iluminación generada por computadora para resaltar elementos sobrenaturales. Por ejemplo, los ojos de Amanet, los símbolos antiguos y las energías místicas tienen un brillo particular que no podría lograrse únicamente con iluminación tradicional. Este tipo de efectos ayuda a guiar la atención del espectador y a enfatizar momentos clave de la narrativa. La integración de CGI con elementos prácticos es uno de los mayores logros técnicos de la película. En lugar de depender completamente de imágenes generadas por computadora, el equipo de producción optó por combinar efectos reales con mejoras digitales. Esto incluye el uso de decorados físicos, explosiones reales y actuaciones en locaciones reales, que luego son complementadas con CGI. Este enfoque híbrido permite mantener una sensación de realismo, incluso en escenas altamente fantásticas. Sin embargo, el uso intensivo de CGI también ha sido objeto de críticas. Algunos espectadores consideran que la película depende demasiado de los efectos visuales, lo que puede restar importancia a la historia y a los personajes. En ciertos momentos, la sobrecarga de efectos puede resultar abrumadora, dificultando que el espectador se concentre en la narrativa. Este es un desafío común en el cine moderno, donde la tecnología ofrece posibilidades casi ilimitadas, pero su uso excesivo puede afectar la experiencia general. A pesar de estas críticas, es innegable que La Momia, 2017, representa un avance significativo en términos de tecnología visual. La calidad de los efectos, la atención al detalle y la integración con la acción real demuestran el alto nivel de la producción. Cada elemento visual está cuidadosamente diseñado para contribuir a la atmósfera de la película y para hacer creíble su mundo sobrenatural. En conclusión, los VFX y el CGI son componentes esenciales de La Momia, 2017, permitiendo la creación de un universo visualmente impresionante y lleno de elementos fantásticos. Desde la caracterización de la villana hasta las escenas de acción y destrucción, los efectos visuales desempeñan un papel central en la narrativa. Aunque su uso puede resultar excesivo en algunos momentos, también es lo que define la identidad visual de la película y lo que la distingue como una producción moderna dentro del género. Otro elemento importante es la recreación del antiguo Egipto. Las escenas iniciales, que muestran el pasado de Amanet, fueron realizadas mediante una combinación de escenarios físicos y entornos generados por computadora. Los templos, palacios y paisajes desérticos fueron ampliados digitalmente para dar una sensación de escala épica. El uso de CGI permitió recrear estructuras monumentales y detalles arquitectónicos complejos que serían difíciles o costosos de construir físicamente. En el presente, la película también hace un uso intensivo de los efectos visuales para transformar entornos modernos en escenarios de caos sobrenatural. La ciudad de Londres, por ejemplo, es alterada digitalmente en varias secuencias. Uno de los momentos más destacados es cuando Amanet desata una tormenta que afecta a la ciudad. En esta escena, el CGI se utiliza para manipular elementos como el viento, el polvo, los escombros y la iluminación, creando una atmósfera apocalíptica. La integración de estos efectos con imágenes reales es clave para mantener la credibilidad visual. Uno de los aspectos más destacados de la película es su apuesta por el espectáculo visual. Desde las primeras escenas, la producción deja claro que busca impresionar con secuencias de acción elaboradas, efectos especiales y una atmósfera cargada de tensión. El accidente del avión, por ejemplo, es una de las escenas más comentadas, no solo por su ejecución técnica, sino también por el realismo logrado gracias al compromiso de Tom Cruise, quien participó activamente en su realización. Este tipo de momentos demuestran que la película tiene un alto nivel de producción y que, en términos de entretenimiento visual, cumple con lo esperado de un blockbuster moderno. Sin embargo, uno de los principales problemas de La Momia, 2017, radica en su identidad narrativa. La película intenta combinar varios géneros: acción, terror, aventura, fantasía e incluso comedia. Esta mezcla, en lugar de enriquecer la historia, a veces la hace sentir inconsistente. Hay momentos en los que el tono cambia de manera abrupta, pasando de escenas de humor ligero a situaciones de terror más oscuro, sin una transición clara. Esto puede dificultar que el espectador se sumerja completamente en la historia, ya que no siempre queda claro qué tipo de experiencia se está intentando ofrecer. La actuación de Tom Cruise es, como suele ser habitual, sólida en términos de presencia y energía. Su personaje, Nick Morton, es carismático
y aporta cierto dinamismo a la trama. Sin embargo, el desarrollo del personaje no es del todo satisfactorio. Aunque hay una intención clara de mostrar una evolución desde un individuo egoísta hacia alguien más heroico, este cambio no siempre se siente completamente natural. En algunos momentos, parece que la transformación ocurre más por necesidad del guión que por un desarrollo orgánico. La película La Momia, 2017, protagonizada por Tom Cruise, fue uno de los proyectos más ambiciosos de Universal Pictures en su intento por crear un universo compartido de monstruos clásicos. Desde el punto de vista comercial, su desempeño en taquilla y su recorrido posterior en el mercado doméstico reflejan una mezcla de expectativas altas, resultados moderados y estrategias de recuperación a través de otros formatos. En cuanto a su estreno en cines, La Momia, 2017, llegó con una fuerte campaña de marketing a nivel global. El estudio invirtió grandes sumas en promoción, destacando el protagonismo de Tom Cruise y el enfoque moderno de la historia. La película se estrenó en numerosos mercados internacionales de manera simultánea, lo que es una estrategia común para maximizar ingresos en el primer fin de semana. En Estados Unidos, sin embargo, el desempeño inicial fue más bajo de lo esperado. A pesar de contar con una estrella de renombre y una franquicia conocida, la película no logró dominar completamente la taquilla doméstica durante su debut. Uno de los factores que influyeron en este resultado fue la competencia con otras películas en cartelera, así como la recepción crítica mixta. Aunque el público mostró cierto interés, las opiniones divididas afectaron el boca a boca, lo que es clave para mantener el impulso en semanas posteriores. En consecuencia, la recaudación en Estados Unidos terminó siendo considerada decepcionante en comparación con su elevado presupuesto. Sin embargo, la historia fue diferente en el mercado internacional. En países de Asia, Europa y otras regiones, la película tuvo un desempeño mucho más sólido. Esto se debe en parte al atractivo global de Tom Cruise, cuya popularidad fuera de Estados Unidos ha sido históricamente fuerte. Además, el enfoque en la acción y los efectos visuales ayudó a que la película conectara con audiencias que buscan entretenimiento espectacular más que profundidad narrativa. Gracias a estos mercados internacionales, La Momia, 2017, logró recaudar una cifra considerable a nivel global. Aunque no alcanzó el nivel de éxito esperado para lanzar con fuerza un universo cinematográfico, sí logró evitar ser un fracaso total. Este tipo de resultados pone de manifiesto una tendencia en la industria. Las películas pueden compensar un rendimiento doméstico débil con ingresos internacionales significativos. El presupuesto de producción de la película fue bastante alto, lo que aumentó la presión sobre su desempeño en taquilla. A esto se suman los costos de marketing, que en producciones de este tipo suelen ser muy elevados. Por ello, aunque la recaudación global fue importante, los márgenes de beneficio no fueron tan amplios como el estudio hubiera deseado. Este resultado influyó en la reconsideración de los planes para el llamado Dark Universe, el universo compartido que Universal Pictures pretendía desarrollar. Tras su paso por los cines, la película entró en la fase de distribución en formatos domésticos, donde tuvo una segunda oportunidad de generar ingresos. El lanzamiento en Blu-ray, DVD y plataformas digitales permitió que un público más amplio accediera a la película. Este mercado es especialmente importante para películas con fuerte componente visual, ya que muchos espectadores disfrutan de la experiencia en casa con alta calidad de imagen y sonido. El lanzamiento en Blu-ray incluyó diversas ediciones, algunas de ellas con contenido adicional. Entre estos extras se encontraban escenas eliminadas, comentarios del director Alex Kurtzman y material detrás de cámaras. Este tipo de contenido es atractivo para los fanáticos que desean conocer más sobre el proceso de producción, especialmente en una película con tantos efectos visuales. Además, la versión doméstica permitió apreciar con mayor detalle el trabajo de CGI y diseño sonoro, aspectos que a veces pasan desapercibidos en la experiencia cinematográfica tradicional. El sonido envolvente y la calidad visual en alta definición contribuyeron a mejorar la percepción de la película en este formato. En plataformas digitales, la película también encontró una audiencia significativa. Servicios de alquiler y compra en línea facilitaron el acceso inmediato, lo que es una tendencia creciente en la industria del entretenimiento. Este tipo de distribución permite a las películas seguir generando ingresos, incluso después de haber salido de los cines. Otro aspecto relevante del lanzamiento doméstico fue su disponibilidad en formatos 4K Ultra HD.
Este tipo de edición está orientada a usuarios que buscan la máxima calidad audiovisual. Dado el enfoque visual de La Momia 2017, este formato resultó especialmente adecuado, ya que resalta los detalles de los efectos especiales y la cinematografía. En términos de recepción en el mercado doméstico, la película tuvo un desempeño relativamente positivo. Aunque no se convirtió en un fenómeno masivo, logró mantener el interés de los espectadores, especialmente entre quienes disfrutan del género de acción y fantasía. Este rendimiento contribuyó a recuperar parte de la inversión inicial. Es importante señalar que el rendimiento en el mercado doméstico no solo se mide en ventas directas, sino también en su impacto en la percepción general de la película. En algunos casos, películas que reciben críticas mixtas en su estreno pueden ser reevaluadas positivamente por el público con el tiempo. Esto puede generar una base de seguidores que aprecien aspectos que inicialmente pasaron desapercibidos. En el caso de La Momia 2017, el tiempo ha permitido que algunos espectadores valoren sus elementos visuales y su enfoque diferente del mito clásico. Aunque no logró establecer el universo cinematográfico que se pretendía, sí dejó una impresión en términos de estilo y ambición. Desde una perspectiva comercial, la película es un ejemplo interesante de cómo el éxito en taquilla no siempre es uniforme. Mientras que el mercado estadounidense mostró limitaciones, el internacional desempeñó un papel crucial en el resultado final. Este equilibrio es cada vez más común en la industria global del cine. En conclusión, el informe de taquilla y el recorrido en el mercado doméstico de La Momia 2017 reflejan una producción que, aunque no cumplió completamente con las expectativas iniciales, logró mantenerse a flote gracias a su desempeño internacional y a las ventas posteriores en formatos físicos y digitales. Su caso demuestra la importancia de una estrategia global y la relevancia de los diferentes canales de distribución en la industria cinematográfica moderna. La película La Momia 2017, protagonizada por Tom Cruise, es una producción que ha generado opiniones muy divididas debido a sus múltiples aciertos y fallos. Como propuesta moderna de un clásico del cine, presenta varios elementos positivos que la hacen entretenida, pero también tiene debilidades claras que afectan su impacto general. Analizar sus puntos fuertes y débiles permite entender mejor por qué la película no logró convencer completamente a todos los espectadores. Uno de los principales puntos positivos de la película es su alto nivel de producción. Desde el inicio, se nota que se trata de una superproducción con un presupuesto considerable. Los efectos visuales, VFX y el CGI están bien trabajados en la mayoría de las escenas, especialmente en la creación de la princesa Amanette y en las secuencias de destrucción. La ambientación, tanto en el antiguo Egipto como en el Londres moderno, está lograda con gran detalle. Esto permite que el espectador se sumerja en un mundo visualmente atractivo, donde lo sobrenatural se integra con lo real de manera bastante convincente. Otro aspecto positivo es la actuación de Tom Cruise. Su presencia en pantalla aporta energía y dinamismo a la película. Como es habitual en su carrera, se involucra en escenas de acción intensas que resultan emocionantes. Su personaje, Nick Morton, aunque no es completamente profundo, logra mantener el interés del público gracias a su carisma. Además, el intento de mostrar su evolución de un personaje egoísta a alguien más responsable añade una capa narrativa interesante, aunque no siempre se desarrolle de forma perfecta. La interpretación de Sofía Boutella como Amanette también es un punto fuerte. Su personaje destaca por su presencia visual y por la forma en que combina elegancia con amenaza. A diferencia de villanos más simples, Amanette tiene una motivación clara basada en la ambición y la injusticia que sufrió en su pasado. Esto le da un matiz más complejo, y la actuación de Boutella logra transmitir tanto su lado humano como su naturaleza monstruosa. Además, la película tiene un ritmo relativamente ágil en gran parte de su duración. No se detiene demasiado en explicaciones largas, lo que permite que la historia avance rápidamente. Para quienes buscan entretenimiento ligero, esto puede ser un punto positivo, ya que mantiene la atención con acción constante, persecuciones y momentos de tensión. Otro elemento destacable es la intención de construir un universo cinematográfico más amplio. La inclusión del personaje interpretado por Russell Crowe, como el Dr. Jekyll, introduce la idea de que existen otras criaturas y amenazas en el mismo mundo. Este concepto resulta interesante, ya que abre la puerta a futuras historias y conecta con la tradición de los monstruos clásicos. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que afectan su calidad general.
Uno de los más evidentes es la inconsistencia en el tono. La historia intenta mezclar acción, terror, aventura e incluso comedia, pero no siempre logra equilibrar estos elementos. En algunos momentos, el cambio de tono es brusco, lo que puede sacar al espectador de la experiencia. Por ejemplo, escenas que buscan generar miedo son seguidas por momentos de humor que reducen la tensión. El guión es otro de los aspectos más criticados. Aunque la premisa es interesante, su desarrollo no siempre es coherente. Hay decisiones narrativas que parecen apresuradas y algunas situaciones que carecen de lógica. Esto afecta la credibilidad de la historia y dificulta que el público se involucre emocionalmente. Además, algunos diálogos resultan poco memorables, lo que reduce el impacto de ciertas escenas clave. El desarrollo de los personajes también es limitado. Aunque Nick Morton tiene un arco narrativo, este no se siente completamente orgánico. Su evolución ocurre de manera algo forzada, lo que resta fuerza a su transformación. Por otro lado, el personaje de Jenny, interpretado por Annabelle Wallis, no tiene suficiente profundidad. Aunque cumple su función dentro de la historia, carece de un desarrollo significativo que la haga destacar. Otro punto negativo es el uso excesivo de CGI en algunas escenas. Aunque los efectos visuales son impresionantes, en ciertos momentos pueden resultar abrumadores. La sobrecarga de elementos digitales puede hacer que la película pierda parte de su realismo y que el espectador se desconecte de la narrativa. Este es un problema común en muchas superproducciones modernas, donde el espectáculo visual a veces se impone sobre la historia. La construcción del universo compartido también puede considerarse un punto débil. Aunque la idea es interesante, su ejecución en la película se siente algo forzada. Hay momentos en los que parece que la historia se detiene para introducir elementos que no son esenciales para la trama principal, sino que están pensados para futuras entregas. Esto puede afectar la coherencia y hacer que la película no funcione completamente como una historia independiente. En cuanto al terror, la película no logra ser tan efectiva como podría. Aunque tiene algunos momentos inquietantes, la mayoría de ellos dependen más de efectos visuales que de una atmósfera bien construida. Esto puede decepcionar a quienes esperaban una experiencia más intensa o cercana al horror clásico. A pesar de estos problemas, la película tiene un valor como entretenimiento. No es una obra profunda ni especialmente innovadora, pero ofrece momentos de acción y espectáculo que pueden resultar disfrutables. Para algunos espectadores, esto es suficiente para considerarla una opción válida. En conclusión, La Momia, 2017, es una película con un equilibrio desigual entre sus puntos positivos y negativos. Destaca por su calidad visual, su ambición y algunas actuaciones sólidas, pero se ve limitada por un guión inconsistente, personajes poco desarrollados y un tono irregular. Es una película que puede entretener, pero que difícilmente deja una impresión duradera. Su valor depende en gran medida de lo que el espectador busque. Si se prioriza el espectáculo, puede ser disfrutable. Si se espera una historia sólida y profunda, probablemente no cumpla con las expectativas. La película La Momia, 2017, representa un proyecto ambicioso dentro del cine comercial moderno, y gran parte de su identidad creativa está definida por su director y su equipo de guionistas. Entender quiénes estuvieron detrás de la dirección y la escritura permite comprender mejor tanto los aciertos como las debilidades de la película. En este sentido, la figura principal es el director Alex Kurtzman, acompañado por un grupo de guionistas con experiencia en grandes producciones de Hollywood. Alex Kurtzman asumió la dirección de La Momia, 2017, en lo que fue uno de sus proyectos más importantes como director de cine. Antes de esta película, Kurtzman ya era conocido en la industria por su trabajo como guionista y productor. Había participado en la escritura de películas de gran éxito comercial, especialmente dentro del género de ciencia ficción y acción. Su experiencia incluye colaboraciones en franquicias importantes, lo que le dio una base sólida para abordar un proyecto de gran escala como este. Sin embargo, su experiencia como director era más limitada en comparación con su trayectoria como escritor. Esto influyó en la manera en que se desarrolló la película. Kurtzman apostó por un enfoque visual fuerte, con énfasis en el espectáculo y en la construcción de un universo cinematográfico más amplio. Su intención no era simplemente contar una historia independiente, sino establecer las bases para futuras películas conectadas entre sí. Este objetivo influyó en muchas decisiones narrativas y estilísticas. En términos de dirección, Kurtzman se centró en mantener un ritmo dinámico
y en destacar las escenas de acción. La película tiene múltiples secuencias intensas, como persecuciones, enfrentamientos sobrenaturales y momentos de gran destrucción. Estas escenas reflejan su experiencia previa en guiones de acción, donde el entretenimiento visual es una prioridad. Sin embargo, algunos críticos consideran que este enfoque dejó en segundo plano el desarrollo de los personajes y la coherencia narrativa. Otro aspecto relevante de su dirección es la forma en que maneja el tono de la película. La Momia, 2017, intenta combinar elementos de terror, aventura, acción y comedia. Esta mezcla es un desafío para cualquier director, y en este caso, el resultado es irregular. Kurtzman logra momentos visualmente impactantes, pero la transición entre diferentes tonos no siempre es fluida. Esto ha sido señalado como una de las debilidades principales de la película. Además de su trabajo como director, Kurtzman también participó en la escritura del guión. Esto le permitió tener un mayor control creativo sobre la historia, pero también implicó una gran responsabilidad en el resultado final. El guión fue desarrollado en colaboración con otros escritores, lo que es común en producciones de gran presupuesto. Entre los guionistas que trabajaron en la película se encuentra Jon Spaihts, conocido por su trabajo en películas de ciencia ficción y fantasía. Spaihts aportó su experiencia en la construcción de mundos complejos y en la integración de elementos mitológicos con narrativas modernas. Su participación fue clave para desarrollar el trasfondo de la princesa Amanet y la conexión con el antiguo Egipto. Otro guionista importante es Christopher McQuarrie, quien también ha trabajado en varias películas protagonizadas por Tom Cruise. McQuarrie es conocido por su habilidad para escribir historias de acción con personajes bien definidos. Su influencia se puede notar en algunos diálogos y en la estructura de ciertas escenas, especialmente aquellas centradas en el protagonista. El equipo de escritura también incluyó a David Koepp, uno de los escritores más experimentados de Hollywood. Koepp ha participado en numerosas películas exitosas, lo que le da un conocimiento profundo de las estructuras narrativas comerciales. Su contribución ayudó a dar forma a la historia general, aunque el resultado final muestra que la combinación de múltiples voces creativas no siempre logró una cohesión perfecta. El proceso de escritura de La Momia, 2017, fue complejo, ya que no solo se trataba de contar una historia, sino de establecer un universo cinematográfico conocido como el Dark Universe. Universal Pictures tenía planes de desarrollar una serie de películas interconectadas basadas en sus monstruos clásicos, como Drácula, Frankenstein y El Hombre Invisible. Esto influyó directamente en el guión, que incluye elementos diseñados para futuras entregas. Esta intención de expandir el universo narrativo tuvo un impacto significativo en la estructura de la película. En lugar de centrarse completamente en la historia de la momia, el guión dedica tiempo a introducir conceptos y personajes que podrían desarrollarse en otras películas. Esto puede resultar interesante desde una perspectiva de franquicia, pero también puede afectar la experiencia de quienes buscan una historia más completa y autónoma. Uno de los desafíos del equipo de guionistas fue modernizar un mito clásico. La figura de la momia ha sido representada en el cine durante décadas, por lo que era necesario encontrar una forma de hacerla relevante para una audiencia contemporánea. En este sentido, la decisión de convertir a la momia en una figura femenina fue un cambio importante. Este enfoque permitió explorar nuevas dinámicas narrativas y ofrecer una perspectiva diferente del personaje. El guión también intenta dar mayor profundidad al antagonista, presentando a Amanet no solo como un monstruo, sino como un personaje con motivaciones claras. Este tipo de enfoque es común en el cine moderno, donde los villanos suelen tener historias más complejas. Sin embargo, el desarrollo de este aspecto no es completamente satisfactorio, ya que el ritmo de la película no siempre permite explorar todas las dimensiones del personaje. Otro elemento importante en la escritura es el personaje de Nick Morton. El guión busca mostrar su evolución a lo largo de la historia, pasando de ser un individuo egoísta a alguien dispuesto a sacrificarse. Este arco narrativo es fundamental para la película, pero su ejecución ha sido objeto de críticas. Algunos consideran que el cambio del personaje ocurre de manera apresurada, lo que reduce su impacto emocional. La colaboración entre múltiples guionistas también puede generar inconsistencias. Cada escritor tiene su propio estilo y enfoque, y aunque esto puede enriquecer la historia, también puede dificultar la cohesión. En La Momia, 2017, se perciben cambios de tono y enfoque que reflejan esta diversidad creativa.
Esto no es inusual en producciones de gran escala, pero sí representa un desafío para mantener una narrativa uniforme. En términos de diálogo, la película tiene momentos efectivos, especialmente en escenas de acción o interacción directa entre personajes. Sin embargo, también hay líneas que resultan genéricas o poco memorables. Esto puede deberse a la necesidad de equilibrar el entretenimiento con la exposición narrativa, algo que no siempre se logra de manera óptima. La dirección y el guión trabajan juntos para construir la atmósfera de la película. Mientras Kurtzman se enfoca en lo visual y en el ritmo, los guionistas proporcionan la base narrativa. Esta combinación tiene momentos exitosos, pero también revela tensiones entre el espectáculo y la profundidad. La película funciona mejor cuando ambos elementos están en equilibrio, pero pierde fuerza cuando uno domina sobre el otro. En conclusión, el trabajo del director Alex Kurtzman y del equipo de guionistas en La Momia, 2017, refleja tanto ambición como desafíos. La experiencia de escritores como Jon Spaihts, Christopher McQuarrie y David Koepp aporta solidez en ciertos aspectos, pero la combinación de múltiples visiones creativas no siempre logra una narrativa completamente coherente. A pesar de sus limitaciones, la película representa un intento interesante de reinventar un clásico y de construir un universo cinematográfico moderno. El trabajo del director y los guionistas es fundamental para entender tanto sus logros como sus fallos, y ofrece una visión clara de los retos que implica llevar una historia clásica al contexto del cine contemporáneo. La música de La Momia, 2017, juega un papel fundamental en la construcción de su atmósfera, aportando intensidad, emoción y una identidad sonora que acompaña tanto las escenas de acción como los momentos de suspenso. El encargado de componer la banda sonora fue Brian Tyler, uno de los músicos más reconocidos dentro del cine comercial contemporáneo. Su trabajo en esta película refleja su experiencia en grandes producciones y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros, desde la acción hasta el terror. Brian Tyler ya tenía una trayectoria consolidada antes de trabajar en La Momia, 2017. Es conocido por haber compuesto música para múltiples franquicias importantes, lo que lo convierte en una elección lógica para un proyecto que buscaba iniciar un universo cinematográfico. Su estilo se caracteriza por el uso de orquestaciones potentes, ritmos intensos y una combinación de instrumentos tradicionales con elementos electrónicos. En esta película, Tyler utiliza todos estos recursos para crear una banda sonora que refuerza la escala épica de la historia. Uno de los principales objetivos de la música en la película es establecer el tono desde el inicio. En las escenas ambientadas en el Antiguo Egipto, la banda sonora incorpora sonidos que evocan misterio y antigüedad. Tyler utiliza instrumentos de percusión, coros y escalas musicales que sugieren una influencia del Medio Oriente, creando una sensación de autenticidad y conexión con el contexto histórico. Este enfoque ayuda a diferenciar estas escenas del resto de la película, que transcurre en un entorno moderno. A medida que la historia avanza hacia el presente, la música cambia de manera notable. En las escenas de acción protagonizadas por Tom Cruise, la banda sonora se vuelve más dinámica y enérgica. Tyler emplea ritmos rápidos, metales intensos y percusión contundente para acompañar las secuencias de persecución y combate. Este tipo de composición es típico en el cine de acción moderno, donde la música no solo acompaña la imagen, sino que también impulsa la emoción del espectador. El tema musical asociado a la princesa Ahmanet, interpretada por Sofía Boutella, es uno de los elementos más interesantes de la banda sonora. Tyler crea un motivo recurrente que aparece cada vez que el personaje está presente o cuando su influencia se hace sentir. Este tema combina elementos oscuros con un tono seductor, reflejando tanto el poder como la tragedia del personaje. La música ayuda a reforzar su presencia como antagonista, incluso en momentos en los que no aparece directamente en pantalla. Otro aspecto importante del trabajo de Tyler es su uso del silencio y la tensión sonora. En las escenas de terror, la música se reduce o desaparece por completo en ciertos momentos, lo que aumenta la sensación de inquietud. Cuando la música regresa, lo hace con sonidos abruptos o disonantes que generan sobresaltos. Este tipo de técnica es común en el género de terror y demuestra la capacidad del compositor para adaptarse a diferentes estilos dentro de una misma película. La integración de elementos electrónicos con la orquesta es otro rasgo distintivo de la banda sonora. Tyler utiliza sintetizadores y efectos digitales para crear texturas sonoras que complementan los instrumentos tradicionales.
Esto es especialmente evidente en las escenas relacionadas con lo sobrenatural, donde los sonidos electrónicos ayudan a transmitir una sensación de lo desconocido y lo inhumano. Esta combinación de lo clásico y lo moderno encaja bien con la temática de la película, que mezcla mitología antigua con un contexto contemporáneo. El trabajo de Brian Tyler también destaca en la forma en que sincroniza la música con la acción. En escenas como el accidente aéreo, la banda sonora sigue de cerca los movimientos de los personajes y los cambios en la situación. La música se intensifica en los momentos de mayor peligro y se suaviza cuando la tensión disminuye. Este tipo de sincronización requiere una gran precisión y es clave para lograr una experiencia inmersiva. Además del compositor principal, la banda sonora contó con la colaboración de otros músicos y técnicos que contribuyeron a su desarrollo. En producciones de esta magnitud, es común que el compositor trabaje con un equipo que incluye orquestadores, ingenieros de sonido y músicos especializados. Este esfuerzo colectivo permite lograr un resultado más complejo y detallado. La grabación de la música se realizó con una orquesta completa, lo que aporta una riqueza sonora difícil de replicar únicamente con herramientas digitales. Los instrumentos de cuerda, los metales y la percusión tienen un papel destacado en la composición, creando una sensación de grandeza que se ajusta al tono épico de la película. Al mismo tiempo, los coros añaden una dimensión adicional, especialmente en las escenas relacionadas con la mitología y lo sobrenatural. Uno de los desafíos que enfrentó Brian Tyler fue equilibrar los diferentes tonos de la película. Como La Momia, 2017, combina acción, aventura y terror, la música debía adaptarse a estos cambios sin perder coherencia. En algunos momentos, este equilibrio se logra de manera efectiva, pero en otros puede resultar menos fluido, reflejando las inconsistencias generales de la película. La banda sonora también cumple una función narrativa importante. A través de sus temas recurrentes, ayuda a identificar personajes y a reforzar sus emociones. Por ejemplo, el tema de Amanet no solo indica su presencia, sino que también sugiere su influencia y su poder. De manera similar, la música asociada a Nick Morton evoluciona a lo largo de la película, reflejando su desarrollo como personaje. En términos de recepción, la música de La Momia, 2017, fue generalmente bien valorada. Aunque la película recibió críticas mixtas, la banda sonora destacó como uno de sus elementos más sólidos. Muchos espectadores apreciaron la energía y la calidad de la composición, así como su capacidad para mejorar la experiencia visual. Sin embargo, también hubo algunas críticas. Algunos consideran que la música sigue fórmulas típicas del cine de acción y que no aporta una identidad completamente única. Esto puede deberse a la naturaleza del proyecto, que busca encajar dentro de un modelo comercial más amplio. Aún así, la calidad técnica y la ejecución de la banda sonora son indiscutibles. La música también juega un papel importante en la construcción del universo cinematográfico que la película intenta establecer. Al crear temas y estilos reconocibles, sienta las bases para futuras composiciones dentro del mismo universo. Aunque este proyecto no se desarrolló completamente como se esperaba, la banda sonora representa un primer paso en esa dirección. En conclusión, el trabajo de Brian Tyler en La Momia, 2017, es un componente esencial de la película. Su capacidad para combinar elementos orquestales y electrónicos, crear temas memorables y adaptarse a diferentes tonos, contribuye significativamente a la experiencia general. Aunque la película tiene sus limitaciones, la música destaca como uno de sus aspectos más logrados, demostrando la importancia del sonido en la narrativa cinematográfica. Aunque en la superficie parece una película de aventuras sobrenaturales, en realidad también es un intento de reiniciar una franquicia clásica y construir un universo cinematográfico compartido, algo que influyó profundamente en todas sus decisiones creativas. Uno de los aspectos más importantes que no siempre se analiza es la intención de la película de iniciar un universo más grande, conocido como el Dark Universe. La idea era reunir a los monstruos clásicos del cine en un mismo mundo narrativo, incluyendo figuras como Drácula, Frankenstein o el Hombre Invisible. En este contexto, La Momia, 2017, no era solo una historia independiente, sino el punto de partida de una franquicia mucho más ambiciosa. Esta decisión afectó directamente la estructura de la película, ya que muchas escenas y personajes están diseñados no solo para esta historia, sino para futuras entregas que finalmente no se realizaron como se esperaba.
Otro elemento interesante es el cambio de tono respecto a versiones anteriores de La Momia en el cine. Las películas protagonizadas por Brendan Fraser tenían un enfoque más aventurero, con humor, acción ligera y un estilo más cercano al cine clásico de aventuras. En cambio, esta versión dirigida por Alex Kurtzman intenta adoptar un tono más oscuro, más cercano al terror moderno y al realismo militar al inicio de la historia. Este cambio fue arriesgado, porque transformó una franquicia conocida por su diversión en algo más serio y experimental. También es importante mencionar cómo la película mezcla diferentes géneros. No es solo una película de terror, ni solo de acción, ni solo de aventura. Es una combinación de todos estos elementos, lo que en teoría podría hacerla más rica, pero en la práctica genera cierta inconsistencia. En algunos momentos la película intenta ser aterradora, en otros se enfoca en la comedia ligera, y en otros se convierte en una película de acción de gran escala. Este cambio constante de tono puede afectar la experiencia del espectador, ya que no siempre se siente una identidad única y estable. En cuanto a la protagonista-antagonista, la princesa Amanette, interpretada por Sofía Boutella, su diseño es uno de los aspectos más destacados de la película. A diferencia de momias tradicionales vendadas y silenciosas, aquí se presenta como un ser activo, rápido y expresivo. Su caracterización combina elementos humanos con rasgos sobrenaturales, lo que la convierte en un personaje más moderno y visualmente impactante. Sin embargo, algunos espectadores consideran que su potencial como villana no se explora completamente, debido a la rapidez de la narrativa. Otro detalle importante es el personaje de Nick Morton, interpretado por Tom Cruise. La película La Momia, 2017, generó varias controversias antes, durante y después de su estreno, y muchas de ellas no están relacionadas únicamente con su historia o su calidad cinematográfica, sino también con decisiones creativas, estrategias de marketing y el intento de construir un universo cinematográfico más amplio. Estas controversias ayudaron a moldear la percepción pública del filme y contribuyeron a que se convirtiera en uno de los reinicios más discutidos de una franquicia clásica. Una de las primeras controversias surgió cuando se anunció que la película no sería simplemente una nueva versión de la historia de la momia, sino el inicio de un universo compartido de monstruos clásicos. Este proyecto, impulsado por Universal Pictures, fue presentado como el Dark Universe. La idea era reunir personajes icónicos como Drácula, Frankenstein y el Hombre Invisible en un mismo mundo narrativo. Sin embargo, muchos críticos y espectadores consideraron que esta estrategia era demasiado ambiciosa y apresurada, ya que se estaba construyendo una franquicia antes de que la primera película demostrara su éxito. Otra controversia importante estuvo relacionada con el tono de la película. El director Alex Kurtzman intentó crear una mezcla de acción, terror, aventura y ciencia ficción moderna. Sin embargo, esta combinación generó opiniones divididas. Algunos espectadores sintieron que la película no tenía una identidad clara, ya que pasaba de momentos serios y oscuros a escenas con humor o acción exagerada, sin una transición suave. Esta falta de coherencia tonal fue una de las críticas más repetidas tras su estreno. También hubo controversia en torno al cambio de enfoque respecto a versiones anteriores de La Momia. Las películas protagonizadas por Brendan Fraser eran más ligeras, con un tono aventurero y humorístico que el público había aceptado durante años. En cambio, esta nueva versión intentó adoptar un estilo más oscuro y serio, lo que no fue del agrado de todos los fanáticos. Muchos consideraron que se había perdido el espíritu de aventura que caracterizaba a la franquicia original. El casting de Tom Cruise también generó debate. Aunque Cruise es una de las estrellas más grandes de Hollywood, algunos críticos cuestionaron si su presencia era adecuada para reiniciar una franquicia que tradicionalmente no dependía de una sola estrella. Además, se debatió si su personaje, Nick Morton, estaba diseñado más para encajar en una futura franquicia que para funcionar como protagonista independiente. Otra controversia importante estuvo relacionada con el personaje de la princesa Amanette, interpretada por Sofía Boutella. Aunque su diseño y actuación fueron elogiados en algunos aspectos, también hubo críticas sobre la forma en que su historia fue desarrollada. Algunos espectadores sintieron que, a pesar de tener una historia trágica e interesante, el guión no le daba suficiente profundidad emocional y la convertía más en una herramienta para la trama que en un personaje completamente desarrollado. El personaje del Dr. Henry Jekyll, interpretado por Russell Crowe, también fue parte de la controversia. Su inclusión tenía la intención de conectar la película con el universo más amplio de monstruos,
pero muchos espectadores sintieron que su presencia interrumpía la narrativa principal. En lugar de sentirse como una parte orgánica de la historia, algunos lo percibieron como una introducción forzada para futuras películas que nunca llegaron a concretarse. Otro punto de discusión fue el uso excesivo de CGI. Aunque la película fue elogiada por sus efectos visuales en algunos aspectos, también recibió críticas por depender demasiado de imágenes generadas por computadora. Algunos espectadores consideraron que esto restaba realismo a las escenas de acción y terror, haciendo que ciertos momentos perdieran impacto emocional. La sensación de artificialidad en algunas secuencias fue uno de los temas más comentados tras su estreno. La estrategia de marketing también fue objeto de controversia. Antes del estreno, la película fue promocionada como el inicio de un gran universo cinematográfico, con un logo especial del Dark Universe y la presentación de varios proyectos futuros. Sin embargo, esta estrategia generó expectativas muy altas que la película no logró cumplir completamente. Después del estreno, el bajo rendimiento en taquilla afectó directamente estos planes, lo que llevó a una reevaluación del proyecto por parte del estudio. La recepción crítica también contribuyó a la controversia. Muchos críticos señalaron problemas en el guión, falta de coherencia narrativa y desarrollo superficial de los personajes. Aunque la película tuvo momentos visualmente impresionantes, la crítica general fue que no lograba equilibrar su ambición con una historia sólida. Esta recepción influyó en la percepción del público y en el futuro de la franquicia. Otra controversia indirecta fue el fracaso del Dark Universe como proyecto. La Momia, 2017, debía ser la primera entrega de este universo compartido, pero debido a su rendimiento mixto, los planes fueron cancelados o reorganizados. Esto convirtió a la película en un ejemplo de cómo un gran proyecto de franquicia puede verse afectado por una sola entrega que no cumple las expectativas. También se discutió el enfoque del personaje principal, Nick Morton. Aunque su arco narrativo muestra una transformación de antihéroe egoísta a figura más heroica, algunos críticos consideraron que este desarrollo era demasiado rápido y poco creíble. Esto generó debates sobre si el guión estaba más enfocado en preparar futuras películas que en desarrollar completamente la historia actual. En términos de representación cultural, también hubo algunas discusiones sobre cómo se representaba el antiguo Egipto y sus mitologías. Aunque la película intenta modernizar estos elementos, algunos críticos señalaron que la historia se toma libertades creativas que se alejan de la precisión histórica o cultural. Sin embargo, esto es común en el cine de entretenimiento, donde la prioridad es la narrativa visual más que la fidelidad histórica. Otro punto de controversia fue el equilibrio entre terror y acción. Algunos espectadores esperaban una película más aterradora, cercana al horror clásico, mientras que otros esperaban una aventura más ligera. La película no logró satisfacer completamente ninguno de los dos grupos, lo que contribuyó a su recepción dividida. Finalmente, la mayor controversia de todas fue su impacto en el futuro de la franquicia. Debido a su rendimiento moderado y a la recepción mixta, el Dark Universe no continuó como se había planeado originalmente. Esto convirtió a La Momia, 2017, en un proyecto simbólico de ambición cinematográfica que no logró consolidarse. En conclusión, las controversias de La Momia, 2017, abarcan múltiples aspectos: su estrategia de franquicia, su tono narrativo, su casting, su uso de efectos visuales y su recepción crítica. Aunque la película tiene elementos positivos, estas controversias influyeron significativamente en cómo fue percibida por el público y en su lugar dentro de la historia del cine moderno. Es un ejemplo claro de cómo las altas expectativas y las decisiones creativas pueden generar tanto interés como debate en torno a una producción cinematográfica. La película también intenta introducir elementos de mitología egipcia de una forma más moderna y estilizada. No se limita a representar momias o tumbas antiguas, sino que incorpora ideas sobre maldiciones, dioses antiguos y poderes sobrenaturales que interactúan con el mundo contemporáneo. Esta mezcla de lo antiguo y lo moderno es uno de los puntos visualmente más atractivos de la película, aunque también puede resultar confusa para algunos espectadores que esperan una narrativa más tradicional. Otro aspecto relevante es la presencia del personaje del Dr. Henry Jekyll, interpretado por Russell Crowe. Este personaje es importante porque conecta la película con el concepto del universo compartido. Su organización, Prodigium, está diseñada para estudiar y controlar criaturas sobrenaturales.
Esto introduce la idea de que la momia no es el único ser extraño en este mundo, sino parte de un sistema más grande de monstruos y amenazas. El uso de efectos visuales es otro punto clave que define la identidad de la película. El CGI se utiliza para casi todos los elementos sobrenaturales, desde la transformación de Amanet hasta las tormentas de arena y las criaturas controladas por ella. Aunque estos efectos son técnicamente avanzados, algunos espectadores sienten que el exceso de CGI reduce la sensación de realismo en ciertas escenas. Sin embargo, también es cierto que sin estos efectos, la película no podría haber logrado su estilo visual característico. La música de la película, compuesta por Brian Tyler, también juega un papel importante en la experiencia general. Su banda sonora combina elementos orquestales con sonidos modernos y electrónicos, creando una atmósfera que acompaña tanto la acción como el misterio. La música ayuda a reforzar la sensación de escala épica, especialmente en las escenas de destrucción y enfrentamientos sobrenaturales. Un detalle menos discutido es la forma en que la película utiliza el tema del destino. Desde el principio, Nick parece estar atrapado en una situación que no comprende completamente. La idea del destino inevitable es central en la historia de Amanet, quien también fue víctima de decisiones ajenas en su vida anterior. Esto crea un paralelismo interesante entre el héroe y la villana, ya que ambos están marcados por fuerzas que los superan. Otro punto interesante es la forma en que la película representa el conflicto entre ciencia y sobrenatural. Personajes como Jenny Halsey, interpretada por Annabelle Wallis, representan el conocimiento arqueológico y científico, mientras que Amanet representa el poder mágico y antiguo. La interacción entre estos dos mundos es constante a lo largo de la historia, lo que crea una tensión entre lo racional y lo inexplicable. También es importante mencionar que la película tuvo una recepción mixta, lo que influyó en que los planes del universo compartido no continuaran como se esperaba. Aunque el estudio tenía grandes expectativas, la respuesta del público y la crítica no fue suficientemente fuerte para sostener la franquicia. Esto convierte a La Momia, 2017, en un ejemplo interesante de cómo incluso grandes proyectos pueden cambiar de dirección en la industria del cine. En términos de ritmo narrativo, la película es bastante rápida. Esto significa que ocurre mucha información en poco tiempo, lo que puede hacer que algunos espectadores sientan que no hay suficiente desarrollo en ciertos aspectos. Sin embargo, este ritmo también mantiene la acción constante, lo que es atractivo para quienes buscan entretenimiento sin pausas largas. Otro elemento adicional es el simbolismo del poder en la película. El poder de Amanet representa la corrupción y la ambición sin límites, mientras que el poder de Nick, aunque también sobrenatural, se presenta como algo que puede ser usado para proteger. Esta dualidad es importante para entender el mensaje final de la película sobre el uso del poder y sus consecuencias. En conclusión, La Momia, 2017, es una película que va más allá de su historia principal. Es un proyecto ambicioso que intenta reiniciar una franquicia clásica, explorar nuevos estilos narrativos y construir un universo cinematográfico complejo. Aunque tiene puntos fuertes como sus efectos visuales, su música y su concepto general, también presenta debilidades en su guión, su desarrollo de personajes y su coherencia tonal. Aún así, sigue siendo una obra interesante para analizar, ya que representa tanto las posibilidades como los riesgos del cine de gran presupuesto en la era moderna. El final de La Momia, 2017, no solo sirve como cierre de la historia principal, sino que también funciona como un punto de transición hacia un concepto más amplio de universo cinematográfico. Es un desenlace que mezcla acción, transformación sobrenatural y decisiones morales extremas, dejando al protagonista en un estado completamente distinto al que tenía al inicio de la película. En este sentido, el final no es únicamente una conclusión, sino también una redefinición del personaje central y del mundo que lo rodea. El protagonista, Nick Morton, interpretado por Tom Cruise, llega al momento final después de haber pasado por una evolución significativa. Al principio de la historia, Nick es un soldado oportunista, impulsivo y centrado en su propio beneficio. Sin embargo, el contacto con la maldición de la princesa Amanet y los eventos sobrenaturales lo obligan a enfrentar consecuencias mucho mayores que él mismo. En el final, ya no es el mismo hombre, sino alguien que ha sido transformado tanto física como espiritualmente. La antagonista principal, la princesa Amanet, interpretada por Sofía Boutella,
llega al clímax de su poder en el tramo final de la película. Su objetivo siempre ha sido completar un antiguo ritual egipcio para invocar al dios Set y usar a Nick como recipiente para esa entidad. Amanet representa la ambición sin límites y la obsesión por recuperar lo que considera suyo por derecho. En el final, su poder se manifiesta de forma total, creando caos y destrucción en el mundo moderno. Uno de los elementos más importantes del final es la presencia de Jenny Halsey, interpretada por Annabelle Wallis. Su captura por parte de Amanet no es solo un acto de violencia, sino una estrategia emocional. Jenny representa el vínculo humano de Nick con su antigua vida, con su moralidad y con su capacidad de empatía. Al ponerla en peligro, Amanet intenta romper la resistencia interna del protagonista y obligarlo a aceptar su destino. El conflicto final no es únicamente físico, sino también psicológico y simbólico. Amanet intenta convencer a Nick de que su destino es convertirse en el recipiente del dios Set. Le ofrece poder absoluto, inmortalidad y la posibilidad de trascender la debilidad humana. Esta tentación es clave porque refleja el conflicto interno del personaje, la lucha entre su naturaleza egoísta inicial y la posibilidad de convertirse en algo completamente diferente. La daga ritual es el elemento central del desenlace. Este objeto es el medio a través del cual se puede completar la transferencia del poder de Set. Amanet necesita que Nick participe voluntariamente en el ritual para poder controlarlo completamente. Sin embargo, en un giro decisivo, Nick decide tomar una acción inesperada. Se apuñala a sí mismo con la daga antes de que el ritual pueda ser completado por Amanet. Este momento es el punto de mayor transformación de toda la película. A primera vista, parece un sacrificio, pero en realidad es una decisión estratégica y de control. Nick no se entrega pasivamente al destino que otros han elegido para él, sino que toma la iniciativa y redefine las reglas del ritual. Este acto simboliza el paso de ser una víctima a convertirse en alguien que controla su propio destino, incluso dentro de circunstancias sobrenaturales. Tras apuñalarse, Nick absorbe el poder del dios Set. Sin embargo, lo que sorprende es que no pierde su conciencia ni su identidad. A diferencia de lo que Amanet esperaba, no se convierte en un simple recipiente controlado, sino en una entidad consciente con poderes divinos. Este giro rompe completamente el plan de la villana y cambia la dinámica de poder entre ambos personajes. El enfrentamiento final entre Nick y Amanet es tanto físico como ideológico. Amanet representa el poder usado como dominación absoluta, mientras que Nick comienza a usar ese mismo poder como una herramienta de protección y equilibrio. Aunque ambos tienen habilidades similares, la diferencia está en la intención y en la voluntad. Esta diferencia es lo que determina el resultado final de la batalla. Finalmente, Nick derrota a Amanet, poniendo fin a su amenaza de forma definitiva. Sin embargo, esta victoria no es completamente positiva. Aunque el peligro ha sido eliminado, Nick ya no es completamente humano. Su transformación lo coloca en una posición intermedia entre el mundo humano y el mundo sobrenatural, lo que genera nuevas preguntas sobre su futuro. Después de la batalla, Jenny sobrevive, lo que refuerza la idea de que la decisión de Nick tuvo un propósito protector. Sin embargo, él ya no puede regresar a su vida anterior. Su existencia ha cambiado de forma irreversible, y ahora debe enfrentar las consecuencias de haber adquirido un poder que no pertenece al mundo humano. Uno de los momentos más significativos del final es cuando Nick utiliza sus poderes para resucitar a Chris Bale, interpretado por Jake Johnson. Este acto demuestra que su poder no solo es destructivo, sino también creador. Puede alterar el ciclo de vida y muerte, lo que introduce una dimensión ética muy importante. Esto plantea la pregunta de si alguien con ese poder puede realmente mantener el control moral sobre sus acciones. La presencia del Dr. Henry Jekyll, interpretado por Russell Crowe, también tiene un papel importante en el contexto del final. Aunque no interviene directamente en la batalla, su organización, Prodigium, sugiere que Nick no está solo en este nuevo mundo. Existe una estructura que intenta comprender y posiblemente controlar seres como él, lo que abre la puerta a futuras historias. El final también deja múltiples preguntas sin respuesta. Nick ha obtenido un poder inmenso, pero no está claro si podrá mantener el control de sí mismo a largo plazo. Su transformación lo convierte en una figura potencialmente peligrosa, tanto para el bien como para el mal. Esta ambigüedad es intencional y forma parte del diseño narrativo de la película. Desde un punto de vista temático, el final gira en torno a la idea del poder y la elección.
Amanette pierde porque intenta imponer su voluntad sobre los demás, mientras que Nick triunfa porque toma decisiones activas sobre su propio destino. Esta diferencia moral es central para entender el mensaje de la historia. También se puede interpretar el final como una reflexión sobre el costo del poder. Aunque Nick obtiene habilidades extraordinarias, pierde parte de su humanidad en el proceso. La película plantea la idea de que el poder absoluto siempre implica consecuencias, incluso cuando se utiliza con buenas intenciones. En términos narrativos, el final funciona como cierre de la historia de Amanette y como apertura de nuevas posibilidades para Nick. Esto es típico en películas que buscan establecer franquicias, donde el final de una historia es también el inicio de otra potencialmente más grande. En conclusión, El final de La Momia, 2017, es una mezcla de acción, simbolismo y transformación personal. La evolución de Nick Morton, interpretado por Tom Cruise, es el núcleo del desenlace, mostrando cómo un personaje puede cambiar radicalmente a través de una sola decisión extrema. Aunque deja muchas incógnitas abiertas, también ofrece un cierre sólido al conflicto principal y redefine al protagonista como una figura poderosa, ambigua y destinada a un futuro incierto. Hablar de Tom Cruise dentro del contexto de La Momia, 2017, no es solo hablar del protagonista de la película, sino también de una de las figuras más influyentes y consistentes del cine comercial moderno. Su participación en este proyecto fue clave tanto a nivel creativo como comercial, ya que su nombre fue uno de los principales atractivos de la producción y una de las razones por las que el estudio decidió apostar por un reinicio tan ambicioso de una franquicia clásica. Tom Cruise es un actor con una carrera que abarca varias décadas, y su presencia en Hollywood se caracteriza por su enfoque en el cine de acción, el control creativo sobre sus proyectos y su compromiso con realizar muchas de sus propias escenas de riesgo. En La Momia, 2017, interpreta a Nick Morton, un soldado y saqueador de antigüedades que se ve envuelto en una maldición antigua tras descubrir la tumba de la princesa Amanette. Este personaje es diferente de muchos de sus roles anteriores, pero mantiene elementos característicos de su estilo interpretativo. Uno de los aspectos más destacados de la participación de Tom Cruise en esta película es su dedicación física al papel. Es conocido por realizar escenas de acción reales siempre que es posible, evitando el uso excesivo de dobles o CGI para sus acrobacias. En La Momia, 2017, esto se refleja especialmente en la escena del accidente aéreo, donde el personaje se encuentra en un entorno de gravedad reducida. Aunque la escena combina efectos visuales y técnicas de producción avanzadas, la participación física del actor aporta realismo y energía a la secuencia. El personaje de Nick Morton está diseñado como un antihéroe, lo que significa que no encaja en el molde tradicional del héroe clásico. Al inicio de la película, es egoísta, impulsivo y motivado principalmente por el beneficio personal. Este tipo de personaje permite a Tom Cruise explorar una faceta diferente dentro de su filmografía, ya que en lugar de interpretar a un héroe completamente positivo desde el principio, muestra una evolución gradual hacia alguien más responsable y consciente de sus acciones. A lo largo de la historia, el personaje de Nick se ve influenciado por los eventos sobrenaturales relacionados con Amanette. La maldición que recae sobre él no solo afecta su cuerpo, sino también su percepción del mundo y su identidad. Tom Cruise interpreta este cambio de manera progresiva, mostrando cómo el personaje pasa de ser un oportunista a alguien que comienza a asumir responsabilidades más grandes que él mismo. Uno de los elementos más interesantes del trabajo de Tom Cruise en esta película es cómo equilibra la acción con momentos de vulnerabilidad. Aunque la película está llena de secuencias intensas, el personaje también enfrenta momentos de miedo, confusión y conflicto interno. Cruise utiliza su experiencia actoral para transmitir estas emociones sin perder la energía que caracteriza sus interpretaciones en el género de acción. El vínculo entre Nick Morton y Jenny Halsey, interpretada por Annabelle Wallis, también es importante para el desarrollo del personaje. A través de esta relación, el personaje de Cruise muestra una evolución emocional que lo aleja de su comportamiento inicial. Aunque no se trata de una historia romántica profundamente desarrollada, sí funciona como un elemento que humaniza al protagonista y lo conecta con decisiones más altruistas en el tramo final de la película. En términos de construcción de personaje, Tom Cruise aporta una presencia dominante en pantalla. Su estilo interpretativo se basa en la energía constante, la intensidad emocional y la capacidad de mantener la atención del espectador
incluso en escenas de diálogo. En La momia, 2017, esto es especialmente importante, ya que la película depende en gran medida del protagonismo del personaje principal para sostener el ritmo narrativo. Otro aspecto relevante es la forma en que el personaje de Nick Morton encaja dentro del concepto del universo cinematográfico que la película intentaba establecer. La idea era que La momia, 2017, fuera el inicio de un universo de monstruos moderno, donde diferentes historias se conectarían entre sí. En este contexto, el personaje de Tom Cruise no solo era el protagonista de una película, sino potencialmente una figura recurrente dentro de una franquicia más amplia. El trabajo de Cruise en este proyecto también refleja su tendencia a elegir películas de alto presupuesto con un fuerte enfoque en la acción y los efectos visuales. A lo largo de su carrera, ha participado en franquicias como Mission Impossible, donde ha desarrollado un estilo muy definido de cine de acción realista y físico. Aunque La momia, 2017, pertenece a un género diferente, comparte esa misma filosofía de espectáculo visual y acción intensa. Sin embargo, uno de los desafíos del personaje de Nick Morton es que no siempre tiene el mismo nivel de desarrollo emocional que otros personajes interpretados por Tom Cruise en películas más centradas en el drama o la narrativa individual. En este caso, la historia está muy influenciada por la necesidad de construir un universo más amplio, lo que a veces limita el desarrollo profundo del protagonista. A pesar de esto, Cruise logra mantener el interés del personaje a través de su carisma natural y su capacidad para sostener escenas de alta intensidad. Incluso cuando el guión no profundiza demasiado en sus motivaciones internas, su presencia en pantalla ayuda a mantener la coherencia emocional de la película. En el tramo final de la historia, el personaje de Nick experimenta su transformación más importante. Al enfrentarse a la princesa Amanette, toma la decisión de apuñalarse con la daga ritual y aceptar el poder del dios Set. Este momento es crucial para el personaje, ya que representa su paso definitivo de humano ordinario a entidad sobrenatural. Tom Cruise interpreta este cambio como una mezcla de sacrificio, determinación y control, lo que añade peso emocional al clímax de la película. Después de esta transformación, Nick ya no es el mismo personaje. Aunque conserva su conciencia, ahora posee habilidades sobrenaturales que lo colocan en una posición completamente nueva dentro del mundo de la historia. Este cambio abre la posibilidad de explorar futuras historias centradas en su evolución como ser híbrido entre lo humano y lo divino. Otro aspecto importante de la participación de Tom Cruise en esta película es su impacto en la recepción comercial. Su nombre es una marca reconocida a nivel mundial, lo que ayudó a generar expectativas elevadas antes del estreno. El estudio confiaba en que su presencia sería suficiente para atraer a una audiencia global y lanzar con éxito el nuevo universo cinematográfico. El estilo de actuación de Cruise también influye en el tono general de la película. Su enfoque serio y físico contribuye a que las escenas de acción tengan un peso más realista, incluso en un contexto de fantasía sobrenatural. Esto ayuda a equilibrar los elementos fantásticos con una sensación de realidad emocional. En términos de legado, la participación de Tom Cruise en La momia, 2017, es interesante porque representa un punto de inflexión, tanto para la franquicia como para los planes del estudio. Aunque la película no logró el éxito esperado para consolidar un universo compartido, sí se convirtió en un ejemplo de cómo una estrella de cine puede influir en la dirección de un proyecto de gran escala. A lo largo de la historia, el personaje de Nick se ve influenciado por los eventos sobrenaturales relacionados con Amanette. La maldición que recae sobre él no solo afecta su cuerpo, sino también su percepción del mundo y su identidad. Tom Cruise interpreta este cambio de manera progresiva, mostrando cómo el personaje pasa de ser un oportunista a alguien que comienza a asumir responsabilidades más grandes que él mismo. Uno de los elementos más interesantes del trabajo de Tom Cruise en esta película es cómo equilibra la acción con momentos de vulnerabilidad. Aunque la película está llena de secuencias intensas, el personaje también enfrenta momentos de miedo, confusión y conflicto interno. Cruise utiliza su experiencia actoral para transmitir estas emociones sin perder la energía que caracteriza sus interpretaciones en el género de acción. El vínculo entre Nick Morton y Jenny Halsey, interpretada por Annabelle Wallis, también es importante para el desarrollo del personaje. A través de esta relación, el personaje de Cruise muestra una evolución emocional que lo aleja de su comportamiento inicial. Aunque no se trata de una historia romántica profundamente desarrollada,
sí funciona como un elemento que humaniza al protagonista y lo conecta con decisiones más altruistas en el tramo final de la película. El final de La momia, 2017, no solo sirve como cierre de la historia principal, sino que también funciona como un punto de transición hacia un concepto más amplio de universo cinematográfico. Es un desenlace que mezcla acción, transformación sobrenatural y decisiones morales extremas, dejando al protagonista en un estado completamente distinto al que tenía al inicio de la película. En este sentido, el final no es únicamente una conclusión, sino también una redefinición del personaje central y del mundo que lo rodea. El protagonista, Nick Morton, interpretado por Tom Cruise, llega al momento final después de haber pasado por una evolución significativa. Al principio de la historia, Nick es un soldado oportunista, impulsivo y centrado en su propio beneficio. Sin embargo, el contacto con la maldición de la princesa Amanette y los eventos sobrenaturales lo obligan a enfrentar consecuencias mucho mayores que él mismo. En el final, ya no es el mismo hombre, sino alguien que ha sido transformado tanto física como espiritualmente. La antagonista principal, la princesa Amanette, interpretada por Sofía Boutella, llega al clímax de su poder en el tramo final de la película. Su objetivo siempre ha sido completar un antiguo ritual egipcio para invocar al dios Set y usar a Nick como recipiente para esa entidad. Amanette representa la ambición sin límites y la obsesión por recuperar lo que considera suyo por derecho. En el final, su poder se manifiesta de forma total, creando caos y destrucción en el mundo moderno.